fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada para la gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de Dios hoy. Y vamos a ver que Juan va a describir dos personajes en esta mañana. Uno es el Verbo, como menciona versículo 1, y el otro es, en este relato del Verbo, va a ser dos paréntesis y va a introducir a un Juan, y no habla en tercera persona como Román Riquelme, Román está feliz, sino que habla de otro Juan, que era Juan el Bautista. Y vamos a ver 7 aspectos acerca del Verbo que va a detallar Juan. En primer lugar, lo que va a detallar, o lo primero que va a denotar Juan en su expresión, es la deidad del Verbo. Porque cuando vamos a versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa palabra verbo es la palabra logos, que es mucho más que un verbo. Nosotros entendemos por verbo a la conjugación de una acción, ¿sí? Y es mucho más que eso. Está haciendo referencia a una palabra, pero que es sin ¿cómo lo explico? Sin el contexto o el respaldo, es algo que es inexistente. Por eso es que dice que es el verbo, y aclara, dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, es la expresión de Dios. Es la expresión de la acción de Dios. Y cuando vamos a versículo 1, dice que, fíjense que dice que en el principio, y no está hablando de un punto de partida de ese verbo, o sea, no es que recién ahí se conjugó. Está hablando de una preexistencia, porque esa frase en el principio también la utiliza en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos. Vamos a leerlo textualmente para no pifiarle. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, habla de una preexistencia, algo que existía antes de la creación. Y acá el verbo existía antes de que fuese verbo. Y dice, y el verbo, en la segunda parte del versículo dice, y el verbo era con Dios. Este término con está hablando de algo que era igual a Dios, ese término con. Ese término con está en Marcos capítulo 6, versículo 3. En otro contexto utilizado, pero es ese mismo término. Y en Marcos capítulo 6, versículo 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están
con nosotros, sus hermanas. Esa palabra con habla de, no son del mismo, no son los mismos. O sea, esa palabra con es mismo. Y hace referencia a que el verbo es del mismo origen que Dios mismo. O sea, lo que está diciendo es, ese verbo es Dios mismo. Ahora, el segundo aspecto, no solo su deidad, sino también habla acerca del creador. Versículo 2 y versículo 3. Ese verbo lo menciona como dice, este era el verbo, perdón, este era en el principio con Dios. Y entonces versículo 3 va a decir, todas las cosas en él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y entonces habla de la acción de ese logo, habla de la acción de ese verbo, que es la creación. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice, y por quien asimismo hizo el universo. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, haber sido constituido, o sea, por el verbo, haber sido constituido el universo. Es marca que Cristo, que el verbo, estuvo involucrado directamente en la creación. En Génesis capítulo 1, versículo 1, lo acabamos de leer, dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Y cuando versículo 1 dice que el verbo y Dios eran lo mismo, versículo 2 y 3 entonces hace referencia a que Dios mismo, Cristo mismo, estuvo involucrado en la creación. Entonces el primer aspecto es que Él es Dios, habla de su deidad, que Él es creador, estuvo involucrado en la creación. Y entonces, versículos 4, 5 y versículo 9, vamos a encontrar a este verbo como dador de la vida, como aquel que proveyó la vida. Entonces dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a los hombres venía a este mundo. ¿Ves? La vida es pertenencia de Dios. O sea, si no fuese por Dios, nosotros no estaríamos vivos. Y no estoy hablando espiritualmente, no tendríamos vida. O sea, cuando vamos al acto creacionista de Dios, encontramos que Dios formó del barro a Adán y de la costilla a Eva, pero que sopló aliento de vida. O sea, la vida que hoy tenemos, independientemente de que estemos caídos, o sea, que nuestra naturaleza cayó en pecado, nosotros la vida que tenemos es porque provino de Dios. En Juan capítulo 3, fíjense, Juan capítulo 3, versículos 19 al 21, dice así, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, más el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y Juan capítulo 12, versículo 35, dice así, y entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Y por qué leo estos versículos? Porque cuando vamos al capítulo 1, vamos de vuelta al capítulo 1, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres,
Y esa palabra luz, Juan está haciendo referencia a Cristo. Por eso es que más adelante, en capítulo 3 y en capítulo 12, hace referencia a que aquellos que no andan en luz están en tinieblas, y aquellos que caminan en luz, porque caminan, perdón, Cristo mismo dice que aún un tiempito más y la luz estará entre vosotros, caminad mientras tengan la luz. Nosotros somos el resultado de su vida. Somos el fruto de que Él haya decidido darnos vida. Ahora, no solo vida porque nuestro corazón late, sino porque más adelante en el pasaje vamos a ver que tenemos vida en Cristo. Es el dador tanto de la vida física como el de la vida espiritual. Ahora en versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora fíjense, me encanta el concepto de que la luz resplandece, pero las tinieblas no prevalecieron. ¿Y por qué digo que me gusta? Porque cuando habla de la luz, lo dice en singular. Porque no hay luz fuera de él. No es un error gramatical, no es una equivocación del escritor, sino que hace hincapié en que hay una sola luz, que es Cristo. Y hay un conflicto entre la luz y las tinieblas. Y me encanta el concepto de las tinieblas, porque hace un contraste entre la luz verdadera y algo falso. Versículo 9 dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En Juan capítulo 17, versículo 3 dice que eres el único Dios verdadero y que el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Estoy leyendo una frase del versículo nada más. Hace un tiempo bastante atrás, había una publicidad que comparaban los detergentes para lavar ropa. Y hacían la comparación y ponían, ¿se acuerdan el detergente Ala? Y después ponían otro, ¿viste? Y ponían una remera blanca, un par de medias, que generalmente son las que más se percuden, y las ponían, ¿viste? Y las revolvían con un palito, y sacaban la remera del blanco y estaba blanca. La remera del otro estaba blanca. Y después la ponían en comparación al que sacaban del recipiente que tenía Ala. No, y era como que le estabas mostrando, no sé, chocolate negro contra chocolate blanco. O sea, hay una diferencia terrible, ¿viste? Mentira, mentira. ¿Cuántas veces lavaste la ropa con Ala y te seguía percudida? Pero no importa, la propaganda, la publicidad era que el blanco era más que blanco, blanco Ala. ¿Se acuerdan de la publicidad, el eslogan? Era más que blanco, blanco Ala. Y acá está hablando justamente de esa luz verdadera, ese contraste de lo que el mundo quiere ofrecer como luz, de lo que Satanás ofrece como luz, hacia la luz verdadera. Ahora imagínense, yo leyendo este pasaje me ponía a pensar en que Dios es la luz verdadera. ¿Y alguna vez te pusiste a ver el sol sin protección ocular? Sin ninguna protección en los ojos. Para estornudar, viste que mirá el sol, tenés ganas de estornudar, mirá el sol, ¿qué pasa? Y empezás a achicar los ojos porque no podés ver nada hasta que, largá el estornudo, bañás a medio mundo, no, porque ahora tenés barbijo, así que no bañas a medio mundo, bañás el barbijo, tenés que cambiártelo porque te queda todo mojado por dentro, pero bueno, eso es otra cosa, pero yo me imaginaba, o pensaba en el momento este de que Él es la luz verdadera, que Dios es la luz verdadera. Si yo no puedo mirar el sol porque me hace mal,
me trasladaba a cuando en el Antiguo Testamento Moisés quiso ver a Dios, a Jehová. Dijo, no, pará, vos no me podés ver a mí, porque si vos me ves a mí te fulmino. Yo lo que voy a hacer es pasar por delante tuyo, tapar tus ojos y vas a poder ver mi espalda, pero no vas a poder ver mi rostro, porque si vos me ves el rostro mío, quedás fulminado. Él es la luz verdadera. O sea, yo me imaginaba decir, yo no puedo ver el sol porque me destruye, me fríe los ojos. No me imagino poder estar frente a Dios y poder resistir su mirada, porque Él es la luz verdadera. Es esa luz original, es aquel quien ilumina mi espíritu, es aquel que me sacó de la ceguera espiritual. Es esa vida plena. Y versículo 5, perdón, versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, nosotros disfrutamos de la vida, no de una vida distinta, no a ver, somos partícipes de la vida en Cristo. Y no es una vida restrictiva, es una vida plena. No es una vida llena de no, es una vida llena de libertad en Cristo. Muchas veces pensamos en la vida cristiana como no, yo no hago esto, no haces aquello, no haces aquello, no haces aquello, y en realidad no soy esclavo de eso, no soy esclavo de aquello, no soy esclavo de aquello, no soy esclavo de aquello, soy libre en Cristo, tengo vida en Cristo, tengo una vida plena. ¿Por qué? Porque Él es el dador de la vida, porque en Él está la vida, y esa vida es la luz de los hombres, es lo que iluminó mi vida, lo que me dio luz y me llevó a entender que no hay otra vida que no sea la que Él da. Y entonces tenemos a un verbo en relación a la edad, que encontramos al verbo en relación a la creación, el aspecto del verbo en relación a la vida, pero también vamos a encontrar en versículo 10 a ese verbo en relación a el mundo, y fíjense que dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La palabra mundo, Juan la utiliza 77 veces en su libro, acá en el Evangelio. Apenas 77 veces. Y describe tanto un ambiente material como un ambiente espiritual. Y la palabra en la que quiero hacer como énfasis o hincapié es en la palabra recibieron. Porque esta palabra es percibir. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos estornudar y miramos el sol? Nuestros ojos quedan encandilados, nuestros ojos quedan aturdidos y no nos dejan ver con claridad. Y el príncipe de este mundo, que es Satanás, lo que está haciendo es encandilar a un mundo para que no puedan ver la luz de Dios. Querer encandilar al mundo para que no vean la luz de Dios. Pero dice que
que en él, perdón, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Ves? Satanás está tratando de confundir a la humanidad para que no pueda ver al Creador. Satanás está tratando de imitar su luz para que encandilándolo con fueguitos artificiales distraigan y no les distraigan y no le dejen ver la luz verdadera. Y entonces vemos a ese verbo en relación al mundo, que Él es el creador del mundo. Y que Él estaba en el mundo, pero que no le percibieron, que no le vieron. Y entonces en versículos 11 al 13 vamos a ver a ese verbo en relación al hombre, porque dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en segundo, es la segunda vez que hace mención acerca de la pertenencia. Dice, a lo suyo vino. En versículo 10 dice que en el mundo estaba y que el mundo por él fue hecho. O sea, le pertenece a Dios, le pertenece al verbo. Versículo 11 dice, lo suyo. O sea, vino a eso que le pertenece, al mundo. Pero después dice, los suyos no le recibieron. Y ahí incluye otro contraste, que es el rechazo del pueblo de Israel hacia Cristo, porque dice que los suyos, aquellos que eran judíos como él, israelitas como él, no le recibieron. Pero en capítulo 4, más adelante, no voy a adelantar nada, pero sí solamente un pantallazo, en capítulo 4 vamos a ver que Cristo es aceptado por los samaritanos. Aquellos que rechazaban, perdón, aquel que había sido rechazado o era rechazado por los judíos, en capítulo 4 vemos cómo es aceptado por los samaritanos. Y en capítulo 12, versículos 20 y 21, lo voy a mencionar porque hasta que lleguemos a capítulo 12 se van a olvidar, entonces lo va a poder mencionar de vuelta el maestro. 12, versículos 20 y 21, dice así, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en las fiestas. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Ves? Era rechazado por el judío, aceptado por el samaritano y buscado por los griegos. Era buscado por gentiles. Y si ustedes si terminan de leer el pasaje del capítulo 12, dice, este momento va a ser utilizado para la gloria de Dios. Jesús mismo dice esto. Versículo 12, más a todos los que recibieron. Entonces entra uno de los paréntesis que va a incluir Juan en el pasaje. Más a todos los que recibieron. A los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué este versículo viene después del versículo 11? Y simplemente porque en el rechazo a los suyos vino y no le recibieron. Había excepciones, dice, pero los que creen, pero a todos los que creen, no solamente judíos, sino todos los que creen, les da el derecho de ser hijos de Dios. ¿Por qué les da derechos a ser hijos de Dios? No porque tengan alguna preferencia o alguna diferencia, sino porque versículo 13 dice el por qué, al final dice,
sino de Dios. Qué bueno, ¿no? Sino de Dios. Ahora, ese final, sino de Dios, es porque en el inicio del versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad de hombre, ni por voluntad de carne, sino de Dios. ¿Ves? La excepción es reconocer que Cristo, que ese verbo, era hijo de Dios. Por eso comienza así el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho de ser hijos de Dios, les da potestad de ser hijos de Dios. Entonces tenemos al verbo en relación a la deidad, en relación a la creación, en relación a la vida, en relación al mundo, versículo 10, en relación al hombre, cómo se relaciona con el hombre. Pero también en relación a la encarnación, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa frase que menciona acá, versículo 14, dice, y habitó entre nosotros, lo que hace referencia es a una tienda de batalla. ¿Sí? Una tienda temporal, una tienda en la que se preparaba para la guerra, o sea, no era una tienda permanente, era una tienda de batalla. Eso es lo que está diciendo. En en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que se manifestó en carne. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice que así como déjeme 2 segundos que lo buscamos. Esto de tener una Biblia nueva que se le pegan las hojas. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 20 dice, porque la vida se manifestó, y hablando acerca de Cristo. ¿Ves? Dice que el verbo y aquel verbo, dice, fue hecho carne. Y está hablando acerca de sus limitaciones. Él fue hecho con todas las limitaciones que un hombre que puede tener. Sufrió hambre, sufrió sentimientos, tuvo sentimientos. Y entonces dice que ese verbo que fue hecho carne se habitó entre nosotros. Y me encanta el paréntesis que aparece en el versículo escrito ahí, dice, y vimos. Y entonces Juan, el escritor de Juan, no Juan el Bautista, Juan se incluye en el relato y dice, y vimos. ¿Qué vimos? Su gloria. Vimos gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me encanta ver cómo Juan da fe de lo que está escribiendo. O sea, y vimos a ese unigénito. Y vimos, habla acerca de que ellos pudieron no solo ver a Jesús, sino pudieron ver lo que hace mención anteriormente, y es el hecho de que fue hecho carne, o sea, que tuvo padecimientos, que pasó hambre, que pasó frío, que sufrió persecución, que tuvo sentimientos, o sea, vimos eso. Y finalmente, este verbo, versículos 16 al versículo 18, vamos a ver el verbo en relación a la revelación. Versículos 16 al 18 dice, porque de su plenitud tomamos todos,
Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio, jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese versículo me encanta, porque es mi esperanza. Perdón, es nuestra esperanza. Porque yo no voy a ver a Dios, yo voy a ver a su Hijo. Pero eso no significa que no voy a ver a Dios. Porque dice ahí que el Hijo que está en el seno del Padre, Él se ha dado a conocer. Y no voy a necesitar ver a Dios. Yo con ver a Cristo es demasiado, es suficiente. Pero fíjense que el versículo 16 resume la experiencia de la vida cristiana. Porque dice, porque de su plenitud tomamos todo, y entonces dice gracia sobre gracia. La experiencia de la vida cristiana no es otra cosa que tomar de su gracia y vivir una vida distinta porque somos adjudicatarios de su gracia. Porque recibimos un don no merecido, que fue y que es el perdón de nuestros pecados. La aplicación de esto, que viene explicando, o sea, de que el Verbo se hizo carne, sencillamente es su gracia. En Efesios capítulo 1, versículos 6 al 8, dice así: para alabanza de la gracia, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Somos el resultado de su gracia. Por eso Juan dice, porque de su plenitud tomamos todo. Y gracia sobre gracia, es la expresión de su gracia. Ahora dije recién que había dos personajes, uno era el Verbo, y es algo que no podemos negar, que habla acerca de Cristo, de su encarnación, de ese Verbo encarnado. Y el segundo personaje lo menciona solamente en algunos versículos. Entonces, versículos 6 al 8 es el primer paréntesis y versículo 15 es el segundo paréntesis. Y habla del segundo personaje y quiero que nos detengamos un poco en este personaje, porque quiero que observemos algunas cosas. Versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. En primer lugar, quiero que veamos el papel de Juan. Fíjense, versículo 6 dice, y hubo un hombre enviado, el cual se llamaba Juan. Lo primero que vamos a ver en el papel de Juan era que él fue enviado. La segunda cosa respecto al papel de Juan está en versículo 7, dice, y este vino por testimonio. Lo segundo es que Juan era testigo. Y el versículo 15 dice, Juan, dice, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es en quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí,
antes de mí, perdón, porque era primero que yo. Y no solo que en su papel vemos que fue enviado, que fue testigo, sino que también fue obediente. Porque fíjense que el versículo 15 dice que hizo, porque dice que él dio testimonio. Ahora, lo segundo que me muestra de este personaje Juan es el papel, primero, pero en segundo lugar vamos a encontrar su posición, el papel, pero también la posición. ¿Por qué? Porque versículo 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y sabes, nosotros llegamos a Cristo y tenemos un papel en esta vida cristiana, en esta vida nueva en Cristo, tenemos un papel y es ser testigos. Pero también tenemos una posición en esta vida. Y la posición es que tenemos que dejar ver la gloria o la persona de Cristo en nuestras vidas. Yo no soy la estrella. Yo no soy al que el mundo tiene que ver. ¿Ves? Si las personas dicen, no, Jeremías es una buena persona, estoy mostrando algo que no es correcto. Están viendo que soy bueno, pero no están viendo a Cristo. No estoy diciendo que seamos malos para que vean a Cristo. Estoy diciendo que tenemos que manifestar a Cristo, tenemos que predicar a Cristo, tenemos que dar testimonio de Cristo, porque el Verbo se hizo carne para que nosotros seamos, como dice el versículo 16, para que tomemos de Él y gracias sobre gracia, o sea, para que podamos vivir una vida distinta. Y la exhortación, ¿por qué incluye estos dos paréntesis? Porque hay una exhortación en medio de esto y es a ocupar el lugar que nos corresponde ocupar en esta historia. Porque la parte de Cristo ya fue cumplida, que fue hacerse carne, colgarse en un madero, derramar su sangre, resucitar al tercer día, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que en él cree les dé la potestad de ser hecho hijo de Dios. En ese lugar es donde entro yo, es donde entra Juan el Bautista. Para dar testimonio. Y la exhortación de incluir a Juan el Bautista en el prólogo, o sea, es como que está fuera de contexto. No está fuera de contexto. Incluir a Juan el Bautista en el prólogo es incluirme a mí en este prólogo. Yo soy el fruto de que ese verbo se hiciera carne, de que esa luz alumbrara mi vista, de que esa luz me alumbrara y yo creyese, y por haber creído ser hecho hijo de Dios. Y en ese contexto, ser como Juan, que era testigo, que dio testimonio, pero que dejó ver a Cristo en cada momento. Estamos dejando que los demás vean a Cristo en nosotros. O sea, Cristo puede reflejarse en nuestras vidas. O están viendo que soy bueno nada más.
Y este es el prólogo que Juan, el evangelista, no el bautista, comienza en su carta, en este evangelio. Introduce al verbo y nos deja el desafío de poder reflejar, de poder ser testigos, así como lo fue Juan el Bautista, de que en Cristo, si creemos, tenemos vida eterna. Oramos. Nuevamente somos agradecidos, nuestro Dios, por tu palabra. Agradecidos porque nos hablas, porque nos desafías y pedimos, Dios, que nos des la posibilidad de ser hacedores de aquello que escuchamos cada día. Dejamos el resto de este día en tus manos, siendo agradecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.